Ha pasado y se nos está acabando. Adelante, don Rosendo, la misma regla, 15 minutos. Bueno, muchas gracias a todos, pero en particular a la Academia. Primero que nada, vengo aquí no como ministro de Vivienda y no representando las ideas del gobierno, digamos, que está entrando, que tiene 2 semanas exactas hoy, sino como, digamos, como técnico, director de PRODUS hasta hace 2 semanas, que también la autoridad presupuestaria, en muchas personas que están aquí, nos dieron la oportunidad de trabajar estos temas con ellos y ampliar lo que habíamos hecho por mucho tiempo, ya que la anterior reguladora mencionó que participé en el Plan Maestro de Transportes. Quisiera indicarles que en ese Plan Maestro de Transportes de hace 23 años ya se mencionaban las interlíneas, ¿verdad? O sea, nos tomó 23 años llegar a ellas, o 22, y creo que los cambios que necesitamos hay que acelerarlos. Entonces voy a hablar como técnico. Sí les aseguro, y esto es muy importante decirlo con toda franqueza, que yo soy digamos, un partidario del transporte público y que internamente, a pesar de que esa no es mi responsabilidad, sí voy a insistir en que este tema tiene que estar muy alto en la agenda del gabinete y en la agenda del ministro de Transportes. Eso ya es una cuestión personal de mis propias preferencias, ¿verdad? Yo hice esto basado en una lectura rápida del trabajo de don Germán Hess y tratando de plantear algunas cuestiones complementarias y tal vez algunos desacuerdos pequeños, pero también tengo algunos comentarios sobre lo que dijo el señor Lincoln. Y quisiera añadir que me parece que la presentación del empresario de SEDMAC es muy interesante, muy original en términos de toda, muy ambiciosa, la palabra correcta es ambiciosa y francamente un poco sorprendente en lo positivo, ¿verdad? Entonces eso plantea muchas otras cosas que habría que evaluar. Lo primero es que yo considero que el sector es absolutamente estratégico para la vitalidad económica de las ciudades de Costa Rica, y por otro lado es esencial en el funcionamiento de la ciudad. Yo creo que hay mucha gente que está totalmente engañada en creer que, como decía una periodista, me contaron que lo que había que hacer era prepararse para que todos fuéramos en automóvil. El nivel de desinformación, de confusión que existe sobre este tema llega a ser muy grotesco y realmente es de felicitar que la Academia de Centroamérica haya en esta ocasión abierto esta oportunidad, porque en realidad este es un problema que afecta a los empresarios cuyos trabajadores, no estoy tan seguro de la cifra de 75%, pero cuyos trabajadores van y vienen en bus. Y me parece que si los empresarios entienden eso, yo creo que vamos a tener una coalición crítica que va a presionar por mejor transporte público. La otra cosa es que la estructura actual del sistema, a pesar de que satisface más o menos las necesidades, tiene tiempos de viaje muy largo y sinceramente está bloqueando el desarrollo nacional. Y eso yo quiero dejarlo muy claro, está bloqueándolo en términos de nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de estudio. Simplemente 3 horas de viaje al día o 2 horas de viaje al día es absolutamente demoledor para cualquier persona joven que quiere superarse. Por otro lado, yo prefiero en el sector transporte enfatizar los aspectos microeconómicos y no los macroeconómicos. El punto es el siguiente: si lo vemos desde el punto de vista de consumo de combustible, en realidad el sector transporte público es pequeño con respecto a carga, con respecto a los vehículos privados. Gasta mucho combustible, obviamente, pero lo gasta mucho más eficazmente que los otros. Entonces, en ese sentido, no me preocupa. Me preocupan otras cosas más importantes que tienen que ver con los análisis micro. Entonces, cuando hablamos de tarifas y hablamos de kilómetros recorridos, etcétera, tenemos que entender que cada kilómetro es muy diferente dependiendo de dónde estamos localizados, inclusive cuál es la densidad de demanda que tenemos, ¿verdad? Cuál es la velocidad que podemos tener los recorridos y cuál es el para y frena y avanza que se da en las ciudades de Costa Rica y en general, sobre todo en San José. Entonces, yo creo que tenemos un monopolio privado, hay que aceptarlo, pero que está mal regulado. Y aquí definitivamente creo que el CTP realmente funciona muy mal.
Yo en realidad no participé en la promesa de eliminarlo para nada. Hace 4 semanas yo no sabía que iba a estar aquí hoy con este título que pusieron ahí en la mesa. Me gusta más el que les pusieron en los folders, ¿verdad? Pero el tema central es que estoy aquí y en ese sentido quiero aclarar que esa no es, pero realmente el CTP ha hecho un trabajo desastroso desde hace muchos años, ¿verdad? Hay muchas razones por eso, de eso. Creo que ustedes tienen que tener paciencia con el nuevo gobierno, que en realidad yo creo que no sabe qué hacer con eso todavía, sinceramente, ¿verdad? Pero digamos que yo no sé qué es lo que están pensando hacer los jerarcas de transporte sobre el tema. El otro aspecto es que tenemos que entender que el tiempo de viaje es determinante para los costos de la mayoría de los usuarios de transporte. Esto es muy importante, sobre todo para la clase media. Eso es lo que expulsa a los ciudadanos del transporte público y los tira a adquirir un automóvil como una desesperación total porque simplemente no pueden manejar sus tiempos, ¿verdad? Ese es el tema. Sin embargo, y esto es muy importante porque es otro tema microeconómico, para muchos el nivel de tarifas en relación a su salario es esencial y a nivel concreto, individual, pero en general el nivel de salarios mínimos también es muy importante en términos de qué podemos esperar, en términos o qué deberíamos permitir que subieran las tarifas. Y eso plantea problemas complicados que los que trabajan en macroeconomía, ahí sí tenemos que saltar a la macroeconomía, tienen que dar su opinión en el sentido de que, como decía Figueres, y me acuerdo muy bien, si tenemos que subir las tarifas de transporte público, ¿cuál es el problema? Subimos los salarios, ¿verdad? Pero ustedes saben que el José María, digo, el don Pepe, ¿verdad? Era un heterodoxo total, ¿verdad? El señor Lizano sabe eso perfectamente, creo que ya se fue, pero en todo caso, digamos que no podemos usarlo como consejero en estas nuevas épocas a las que nos enfrentamos. Pero hay que tomar en cuenta esa actitud de un político muy sabio y que realmente le dio mucho al país. Entonces, en ese sentido, yo pienso por otro lado que la estructura de la red es muy deficiente. Yo creo que el esfuerzo de los empresarios del este es un comienzo, pero en realidad hay que plantear cosas más ambiciosas. En este sentido, estoy de acuerdo con el señor Lincoln, de que en realidad hay que hacer un cambio radical, pero si un grupo de empresarios empezó a hacer el cambio radical por sí mismos, yo pienso que en realidad están facilitando el camino en lugar de entorpecerlo. El asunto es cómo negociamos ese cambio radical que yo creo que se necesita con el que ya algunos empresarios sabiamente y muy bien aconsejados, porque yo tengo mucho respeto por don Leonardo Castro, ¿verdad? Como un gran técnico, me imagino que están planteando y ustedes lo vieron. La otra cosa es que entonces necesitamos integrar el sistema y necesitamos las tarjetas, pero como decía el señor Lincoln, necesitamos crear realmente un sistema integrado que me permita moverme de una zona a otra con solo una tarifa y que haya un sistema de transferencia de fondos que sea, digamos, invisible. Y esto es muy interesante porque ahora la palabra de moda es transparencia, pero en este tema particular lo más importante es la invisibilidad de los sistemas internos, porque al usuario no le importa, lo que él quiere es pagar una sola vez y llegar al otro destino. Entonces, en ese sentido, no le tenemos que tener miedo a esas cosas que lo que hacen es facilitar la vida del usuario, ¿verdad? O sea, no hay contradicción en los dos conceptos. El otro asunto que quiero mencionar es que en realidad la discusión pública en este país definitivamente está totalmente distorsionada. Y aquí yo creo que la prensa es parte del problema. Hay una obsesión con el automóvil, hay una obsesión con esto, con aquello, y en realidad me parece que la clase media que viaja en automóvil domina la discusión, cuando en realidad tendríamos que pensar en las grandes mayorías como han pensado muchas ciudades del mundo. Y en ese sentido la clase media, digamos, motorizada, realmente tiene un bloqueo mental sobre algo esencial en transporte urbano, y es que ellos pueden circular porque hay otros que van en transporte público. Entonces, en lugar de criticar a los buses, deberían agradecerlos porque les están permitiendo circular a velocidades todavía no tan desastrosas, ¿verdad? Y por supuesto, las tendencias son muy negativas, o sea, hay que hacer una intervención pronta, ¿verdad? Y ojalá este gobierno, digamos,
se ponga las pilas en eso, pero ya les dije que, digamos que lo que puedo hacer es berrear un poco de maneras diferentes. Yo siempre he berreado, entonces estoy acostumbrado. Entonces, yo creo que los modelos de tarifas de ARECEP deben mejorarse y capturar la complejidad de la relación entre el transporte público y asentamientos humanos. Esa es parte de la propuesta que le hicimos a ARECEP. Yo creo que no basta con calcular la demanda o la oferta estática, hay que entender el futuro, digamos, y cómo se mueve y otros aspectos que van más allá de lo que hay en este momento. Yo tengo una posición radical y quiero decirlo, yo no creo que el sector transporte requiera subsidios o merezca subsidios. Yo creo que el transporte no es un bien meritorio. Hay algunas ocasiones en que probablemente se necesitan hacer inversiones grandes porque el sector no podría invertir, pero de alguna manera habría que ver cómo argumentamos eso en base a calidad de vida, en base a funcionamiento de la ciudad. Entonces a mí me parece que tenemos que tener claro que el transporte público sí requiere subsidios por infraestructura, por carriles exclusivos, por una serie de cosas, por trenes, digamos, pero en todo caso no para los gastos normales que se ocupan. Yo creo que los impuestos del sector transporte deberían pagar por esa mejora de infraestructura que necesitan los buses. Yo creo que tal vez una excepción sería si nosotros invertimos en los trenes interprovinciales que están propuestos y que yo tiendo a creer que pueden ser una solución complementaria a las rutas de buses que para mí es el centro de la política pública en transporte público, eso debería ser. Entonces, en ese caso yo quisiera estar en desacuerdo con el señor Lincoln en el sentido de que yo no creo que Costa Rica necesite, pueda pagar, ni esté el clima político económico de este país listo para invertir 150 millones de dólares por kilómetro en un metro, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer otras cosas y me parece que tal vez en Panamá podrían decir que tienen suficiente dinero, pero nosotros, yo no lo veo por ninguna parte por aquí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque en el fondo, a mí me parece que si empezamos a discutir sobre grandes proyectos, al final no hacemos nada de lo concreto que tenemos que enfrentar hoy. Y en ese sentido, yo creo que hay que cambiar la estructura del transporte público totalmente, específicamente en San José y también en Heredia, porque el problema no es solo San José, Alajuela y Cartago tienen una cierta autonomía, pero las dos ciudades cercanas en realidad están tan interrelacionadas que hay que pensarlo de esa manera. Yo creo que hay que cambiar por completo el CTP, cómo y en qué forma podemos, es un problema distinto, ¿verdad? Pero así como está, no está funcionando. Yo creo que quisiera aclararle al señor Lincoln y a ustedes también que en realidad en este país, para, digamos, vamos a ver, desgraciadamente diría yo, hasta cierto punto, el MOB tiene el poder total sobre el transporte público, con excepción de ARECEP, ¿verdad? Y no solamente lo tiene desde el punto de vista del Consejo de Transporte Público, sino que Ingeniería de Tránsito controla cosas, las inversiones las controla Obras Públicas, etcétera, CONAVI decide dónde se invierte. Entonces, en realidad nosotros tenemos una regulación al que le da al MOB un gran poder y que tenemos que tenerlo claro. La otra cosa que no estoy muy seguro es que realmente tengamos que suponer que una inversión en el transporte público requiere grandes inversiones y que tiene que tener concesiones de larga duración. Yo creo que las concesiones de larga duración no son convenientes, a menos de que se pruebe lo contrario de alguna manera, pero que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo, y esto por eso es que yo me opuse a que se dieran, digamos que se renovaran las concesiones en el gobierno anterior, porque realmente necesitamos un cambio radical en el sistema y tiene que ser negociado con los autobuseros, pero tiene que ser una relación de igualdad, porque si usted tiene una concesión por 7 años, usted simplemente se sienta en la galleta y no negocia nada. Perdonen, pero eso es así como lo veo yo, ¿verdad? Como académico, ¿verdad? Finalmente, yo pienso que las municipalidades tampoco tienen ningún poder, pero sí podrían tener un poder muy importante que no se ha usado y que en realidad plantea desafíos interesantes, y es que para modernizar el sistema de transporte, sobre todo si es transporte de buses urbanos
de superficie, se necesita poner infraestructura en las calles y se necesita poner infraestructura en ciertos lotes cercanos a las vías principales. Entonces ahí las municipalidades pueden jugar un juego muy importante porque eso sí que no es responsabilidad del MOB. Entonces ahí yo veo puntos de confluencia. En la medida que pueda, como ministro de Vivienda, ¿verdad?, ayudar a promover el transporte público y habría que ver en qué forma se puede hacer. Cuenten conmigo, yo creo que los planes reguladores deben incluir estas cosas hasta cierto punto, pero mi línea, y que creo que es la línea de varias personas en el propio Estado, incluido el ministro de Transportes, porque lo he oído decir, es que tenemos que simplificar esta maraña de regulaciones que tenemos y esta maraña de controles, suponiendo que todos somos culpables antes de empezar el juego. Gracias. Muchas gracias, don Rosendo. Bueno, muchísimas gracias.